Católico significa universal, ¿no? Es como lo universal, ¿no? Lo que todos conocen, ¿no? Y lo universal pues tiene que tener como ortodoxia, ¿no? Que es como las creencias correctas, ¿no? Y así los cristianos, los primeros cristianos realmente no eran educados en el sentido que eran analfabetas y eran campesinos en ese sentido, pero posteriormente ya en el siglo II y III empezaron a haber cristianos sí que tenían un entrenamiento filosófico griego y, bueno, podían leer y escribir, que eran los apologistas cristianos como Tertuliano, como Origen de Alejandría, como Justino Mártir, que todos ellos defendían, ¿no?, la fe cristiana, y que entre todos ellos fueron elaborando como la fe cristiana, y eso desembocó pues también en el credo, ¿no?, que conocemos hoy, ¿no? Déjalo saco aquí. O sea, en Sí, el sí, credo, creo ajá, yo en un solo Dios, ajá, Padre creo en un solo Todopoderoso. Dios, Padre Todopoderoso. Ese credo, o sea, ya cuando lo lees muy bien, habla exactamente de la ontología de Jesús, de cuál es la verdadera naturaleza de Jesús, ¿no? Y de la iglesia, pero sobre todo se enfoca luego pues en la historia y, y en la naturaleza de Jesús, porque en ese entonces pues los que les llaman luego los proto-ortodoxos, los que empezaron a establecer la ortodoxia, que eran estos apologistas cristianos, que eran como los más educados, por así decirlo, y que escribían muchísimo. Esa es otra cosa del triunfo del cristianismo, es que el cristianismo heredó del judaísmo también su tradición de narrativa y de escribir, ¿no? Y pues la literatura es propaganda también, ¿no? Entonces, pues, o sea, escribían mucho, ¿no? Y obviamente escribían también en contra de los otros tipos de cristianismos que estaban emergiendo, ¿no? Y de ahí, pues ya, o sea, eso desembocó en el concilio de Nicea, ¿no? A finales del siglo IV, que fue llamado por Constantino, que fue el primer emperador así que se hizo cristiano y todo eso, ¿no? Entonces, de ahí, pues ya tenemos así, si entendemos un poquito eso, o sea, ya podemos ver como, por ejemplo, las otras formas de cristianismos, ¿no? O sea, en lo que hoy se cree es que Jesús es ambos, ¿no? Divino y humano, ¿no? Ujú. Este, y que Jesús es el mismo que el Padre y el Espíritu, son la misma esencia en distintas sustancias, por así decirlo, ¿no? En eso era donde luego diferían mucho otras teologías cristianas, por así decirlo, ¿no? Y también en el aspecto de lo que tú decías, ¿no? De como de feminista o antifeminista, ¿no? Todo eso, ¿no? Este, entonces, pues, o sea, pues sí, ¿cómo se llaman? Los cristianos protoortodoxos, estos como apologistas así, cristianos del siglo II y III sobre todo, pues sí pusieron mucho énfasis, ¿no? En eso, y atacaban mucho, por ejemplo, a otros tipos de cristianos bueno, que ahora se llaman docetistas, ¿no? Docetismo significa apariencia. Y los docetistas, que en general eran los gnósticos, por ejemplo, ellos creían que Jesús, bueno, que Cristo, este ser espiritual, eh, realmente cuando estaba en la tierra, en forma de Jesús, era una apariencia y no podía sufrir, ¿no? Y cuando fue crucificado y torturado, pues Cristo, que estaba en la forma de Jesús, que es una apariencia, pues no sufrió, ¿no? Entonces también esos cristianos pues elegían ciertos versos o ciertos evangelios que se iban más hacia eso, ¿no? Hacia ¿cómo se llama? Hacia el docetismo, ¿no? Este, mm, por ejemplo, hablando de lo de la sangre, a finales del siglo II había un teólogo que se llamaba Marción, eh, que él fue como de los primeros que empezó a hacer como, que estableció como un canon de libros que era su Nuevo Testamento, e incluyó creo que 10 11 libros, ¿no? La mayoría del apóstol Pablo, y y excluyó todos los del Antiguo Testamento porque él consideraba que el Dios del Antiguo Testamento era otro Dios perverso, ¿no? Así, muy diferente como lo que tú mencionabas al Dios del Nuevo Testamento, y por lo tanto todos los libros del Antiguo Testamento fueron desechados, ¿no? Y él admiraba mucho, pues bueno, a Pablo, ¿no? Y el único evangelio que incluyó es el evangelio de Lucas, que era acompañante de Pablo, ¿no? Entonces, bueno, nada más así como un paréntesis, un poquito, bueno, no grande, pero, o sea, cuando decimos, hay cuatro evangelios, ¿no? Evangelio de Marcos,
bueno, evangelios canonizados, ¿no? Evangelio de Marcos, Mateo, Pablo y Lucas Juan, ¿no? y Juan. Pablo no, Pablo fue el que escribió Sí, las sí, cartas, ¿no? sí, sí, sí. No es que ellos escribieron eso, o sea, Marcos y Juan no, Mateo y Juan, me parece, eran discípulos de Jesús, ¿no? Y Lucas y Mateo, me parece, o Marcos, ahí no sé si los estoy confundiendo, eran acompañantes, bueno, Mateo era acompañante de Pedro, otro discípulo de Jesús, y Lucas era un acompañante de Pablo. O sea, esto lo menciono porque ellos, o sea, no escribieron esos textos, ¿no? Pero antes lo que se acostumbraba a hacer a veces, como para darle autoridad a un texto anónimo, que esos textos, como un tercio de los textos del Nuevo Testamento, que eran anónimos, o sea, para darles autoridad, pues luego se les atribuía falsamente así nombres, ¿no? De personas que tuvieran autoridad, como los discípulos de Jesús o acompañantes de Jesús o de Pablo, ¿no? Entonces, Marcion eligió el Evangelio de Lucas, acompañante de Pablo, porque también había Pablo, y, y en ese Evangelio, el Evangelio que escogió Lucas, en ese manuscrito que eligió Marcion, por ejemplo, en la cena, ahí no se menciona que Jesús derramará la sangre, ¿no? Sobre todos nosotros, ¿no? Porque como si, o sea, Marcion era docetista, ¿no? Creía que Jesús era puramente divino y que no podía sufrir, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que Jesús tuviera sangre, ¿no? Eso significa que pudiera sufrir, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. Marcion en su canon sí puso el Evangelio de Lucas, que no menciona tan explícitamente eso, pero aparte, pues excluyó, pues eso, ¿no? O sea, a cualquier indicio de que Jesús podría sufrir, ¿no? ¿No? Entonces, eso pues es como, por ejemplo, eso les llaman los marcionistas, ¿no? Había un grupo, o sea, pues el movimiento que creía eso, ¿no? Que pues ese cristianismo, el marcionismo era, ok, Jehová, el Dios judío, es otro y es malvado, ¿no? Y el Dios cristiano es el bueno y únicamente Jesús, o bueno, Cristo, es divino, ¿no? Y el Jesús que vemos es nada más una apariencia y no puede sufrir, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, existían también los cristianos que le llaman como algo así como separacionismo o separatismo. Ellos creían que Jesús y, y Cristo eran dos seres distintos, ¿no? En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, hay como un pasaje así como súper raro, que cuando Jesús es crucificado, que dice algo así como, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Aquí, por ejemplo, los que eran separacionistas, que algunos eran del grupo gnóstico, que ahorita podemos platicar de ellos, ellos lo veían así como literalmente, ¿no? Como Jesús fue abandonado por Dios, ¿no? Y cuando Jesús es crucificado, Cristo sale de él y regresa a Dios, ¿no? Y Jesús, el humano, pues sufre, ¿no? Se muere, ¿no? Incluso pues hay evangelios apócrifos, creo que es creo que es el evangelio, no, el Apocalipsis copto de Pedro, que pues incluso cuando lo están crucificando, Cristo sale de la cruz mientras Jesús está sufriendo y le dice a Pedro, ¿no? Mira, casi estos idiotas no saben lo que está pasando, ¿no? Entonces, Cristo le dice a Pedro. Cristo le dice a Pedro, ¿no? Entonces, esos son como los separacionistas o separatismo, no sé cómo llamarle exactamente, los que creían que Jesús y Cristo eran dos seres distintos, ¿no?